Después de su caída, Samael, lleno de ira y resentimiento, comenzó a buscar formas de vengarse de Dios. Observaba atentamente la vida en el Edén, esperando la oportunidad para causar caos y demostrar que la creación de Dios no era perfecta. Su obsesión con Lilith, la primera mujer de Adán, creció a medida que veía en ella un alma rebelde que compartía su desprecio por la obediencia ciega a Dios. Lilith, quien había abandonado el Edén por no someterse a Adán, se refugió en las orillas del Mar Rojo. Allí encontró la compañía de Samael, quien la sedujo con promesas de poder y libertad. Juntos comenzaron a engendrar una progenie de demonios, criaturas de la oscuridad que sembraban el terror en la tierra. La relación entre Samael y Lilith simbolizaba la unión de la rebeldía y la oscuridad, desafiando constantemente el orden establecido por Dios. Cada día, Lilith y Samael engendraban nuevos demonios que se dispersaban por el mundo llevando caos y destrucción. Dios, al ver la creciente amenaza, decidió tomar medidas drásticas. Envió a sus ángeles a matar a 100 de los hijos de Samael y Lilith cada día, pero la pareja continuaba reproduciéndose sin cesar. Este ciclo de creación y destrucción se convirtió en una guerra constante entre las fuerzas divinas y las oscuras. Frustrado por la incapacidad de detener a Samael, Dios finalmente decidió castrar al oscuro ángel. Este acto brutal tenía como objetivo frenar la propagación de su descendencia demoníaca. Lilith, al ver a su compañero reducido y sin poder, decidió alejarse de él. Sin embargo, algunas versiones del mito sugieren que ambos continuaron su reinado en las tinieblas, conspirando en silencio contra Dios y esperando el momento adecuado para su venganza. Samael no había terminado con sus intentos de desafiar a Dios. Según la leyenda, fue él quien, disfrazado de serpiente, tentó a Eva para que comiera del fruto prohibido del árbol de la sabiduría. Esta acción desencadenó la caída del hombre, y Adán y Eva fueron expulsados del Edén. El acto de tentación no solo representó la desobediencia, sino también el deseo de Samael de demostrar que la creación de Dios era vulnerable y corruptible. Algunas historias sostienen que Samael no solo tentó a Eva, sino que también la sedujo, engendrando a Caín, quien sería el primer asesino de la humanidad. Caín, al matar a su hermano Abel, se convirtió en el símbolo del pecado y la corrupción, una prueba más del éxito de Samael en su misión de sembrar la discordia entre los seres creados por Dios. Con el tiempo, Samael consolidó su poder en el inframundo. Se le conoció como el príncipe de las tinieblas, gobernando sobre las almas perdidas y los demonios que él y Lilith habían creado. Su reino se convirtió en un reflejo oscuro del cielo, un lugar de tormento y sufrimiento eterno para aquellos que desafiaban las leyes divinas. Samael, ahora conocido como Satanás, se erigió como el principal adversario de Dios, buscando constantemente maneras de subvertir su voluntad y desviar a la humanidad del camino de la luz. Samael no solo era conocido por su rebeldía, sino también por su vasto conocimiento. Según las tradiciones, tenía poder sobre los cielos, las ciencias y los planetas. Se decía que poseía una sabiduría tan grande que buscaba crear un nuevo mundo, un reino donde él sería el creador y gobernante supremo. Este deseo de convertirse en un demiurgo reflejaba su ambición de usurpar el lugar de Dios y establecer un nuevo orden en el universo. Para los hebreos, Samael fue el que plantó el árbol de la sabiduría en el Edén, buscando la caída de Adán y Eva. Al comer del fruto prohibido, la humanidad adquirió el conocimiento del bien y del mal, lo que los hizo semejantes a los dioses, pero también los condenó a una vida de sufrimiento y muerte. Este acto fue un golpe maestro de Samael, que logró corromper la creación de Dios y demostrar que incluso los seres divinos podían ser desafiados y vencidos. A lo largo de las historias y mitos, Samael es una figura dual. Es simultáneamente un ángel de luz y un príncipe de la oscuridad, un ser de justicia y un agente de caos.
Esta dualidad refleja la complejidad de su carácter y la naturaleza de su misión. No es simplemente un villano, sino una representación de los dilemas y contradicciones inherentes a la existencia misma. En las creencias escatológicas se dice que Samael jugará un papel crucial en el juicio final. Como ángel de la muerte, será el encargado de llevar a cabo los juicios divinos sobre las almas de los mortales. Este papel subraya su función de ejecutor de la justicia divina, un recordatorio de que incluso en la rebeldía y el caos hay un propósito mayor en el plan divino. La historia de Samael es una de las más fascinantes y complejas en la mitología y la religión. Desde su posición como uno de los arcángeles más poderosos hasta su caída y transformación en el príncipe de las tinieblas, Samael encarna la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Su figura nos recuerda que la justicia y el poder no son simples, sino que están llenos de matices y contradicciones. Samael, el veneno de Dios, continuará siendo una figura de fascinación y estudio, un símbolo de la eterna lucha entre la rebelión y la obediencia, el conocimiento y la ignorancia. En algunas tradiciones esotéricas se sugiere que Samael tiene la posibilidad de redención. Se dice que, a pesar de su rebeldía y su papel en la tentación de la humanidad, Samael sigue siendo un ser de origen divino con un propósito en el gran plan de Dios. La idea de que incluso el más caído de los ángeles pueda encontrar redención refleja la profundidad de la misericordia divina y la posibilidad de perdón para todos los seres, independientemente de sus acciones pasadas. En la Kabbalah, Samael es una figura compleja y ambivalente. Se le asocia con el Sefirá de Geburá, que representa el juicio y la severidad. En este contexto, Samael no es simplemente un agente de caos, sino una fuerza necesaria en el equilibrio del universo. La severidad y el juicio son aspectos esenciales de la creación, proporcionando estructura y límites que permiten el crecimiento y la evolución espiritual. Visualmente, Samael ha sido representado de diversas maneras a lo largo de los siglos. A menudo se le muestra como un ángel hermoso pero sombrío, con una espada llameante y una túnica negra. Esta iconografía refleja su dualidad como ángel de la muerte y príncipe de las tinieblas. En algunas representaciones se le muestra con un halo de fuego, simbolizando su naturaleza ardiente y su conexión tanto con el cielo como con el infierno. La figura de Samael ha permeado la cultura popular, apareciendo en literatura, cine y arte. Su carácter multifacético y su historia rica en conflictos y redención lo convierten en un tema fascinante para exploraciones creativas. Desde ser un villano en historias de fantasía hasta un antihéroe en narrativas complejas, Samael continúa capturando la imaginación de autores y artistas de todo el mundo. Finalmente, el impacto de Samael en la humanidad va más allá de su papel en los mitos religiosos. Como símbolo de la rebelión y el desafío a la autoridad, Samael encarna el espíritu de aquellos que buscan cambiar el orden establecido. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la justicia y la redención, y nos recuerda que la lucha entre la luz y la oscuridad es una parte integral de la condición humana. ¿Te apasionan las historias de ángeles caídos y sus batallas épicas? Únete a nuestro canal de YouTube y explora con nosotros los mitos y leyendas que han fascinado a la humanidad durante siglos. Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad de buscadores de conocimiento.